Pero hoy en día nos encontramos con un desafío gigantesco que yo creo que todos estamos ahí adaptándonos a uno o ya un poquito más adaptados que pasa con las clases online. ¿Qué hacemos con las clases online entonces? ¿Qué, qué desafío, qué dificultades ven ustedes en cuanto a las clases online con esto de ser un profesor mediador? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué se vuelve difícil de ser un profesor mediador cuando hacemos clases online? Yo creo que una de las cosas más difíciles es lograr la atención de la mayoría de los estudiantes por los estímulos externos en los que están expuestos en la casa, porque la mayoría no tiene un lugar fijo de trabajo, sino que algunos en la mesa, entonces ahí está el televisor, está el hermano, está la mamá, entonces eso, la atención yo creo es uno de los factores más difíciles de lograr. Súper bien, y es un factor que nosotros no tenemos control, porque claro, está todo en la casa, incluso por ejemplo, de repente cuando están en la clase online en el mismo computador, el computador es un factor para que ellos no presten atención, ay, se quedan mirando eso, súper bien. ¿Alguien más que quiera comentar? Aparte ¿Qué de se la nos puede? atención que hablaba la tía, encuentro también que va con la mano es la participación de los chicos. Claro, ¿cómo logramos a partir de las clases online la participación? Porque cuando estamos frente a frente se vuelve más fácil, ¿cierto? ¿Y cómo vamos desarrollando ciertas habilidades si no podemos lograr cierta participación? Se pierde un control de la participación. Súper bien, Fernando. ¿Alguien más que nos quiera comentar? ¿O qué hace calor? Vamos a ir analizando algunas estrategias para las clases online, porque obviamente tenemos que ver qué es lo que pasa actualmente y que quizás esperemos que no sea así, pero probablemente estemos un tiempo más con esta modalidad y por ende hay que desarrollar las estrategias pertinentes para ello. Aunque obviamente, ¿qué pasa con las clases online hoy en día con el profesor? Nos hemos tenido que reinventar, ir viendo qué estrategias utilizamos. Aquí tenemos el desafío de las clases online. Es decir, la formación presencial, las actividades de aprendizaje juegan un papel importante. El de la manera online son más principales aún. Miren, claramente es difícil desarrollar diferentes habilidades cognitivas cuando se trata de las clases online, pero alguna de las claves está en desarrollar diferentes tipos de actividades que sean diferentes. ¿Por qué? Porque estas nos ayudan a desarrollar diferentes tipos de habilidades cognitivas. Aquí hay algunas que las vamos a ir analizando, por ejemplo, lluvia de ideas, que desarrollen una lluvia de ideas, de motivar ese tipo de participación. El juego de rol, cuando se trata de manera online, claro, de repente les da un poquito más de vergüenza a los estudiantes hacerlo frente a una cámara, o cuando, por ejemplo, decía Paz, no se encuentran en la casa y está su familia ahí, o su hermano, y de repente les da un poquito más de vergüenza todo esto, porque muchas veces pasa que no tienen un lugar fijo donde estudiar, pero por eso hay que ir analizando primero cuáles son las actividades que podemos ir realizando. Aprendizaje basado en problemas. ¿Ustedes conocen lo que es el ABPRO, el aprendizaje basado en problemas? ¿Lo han oído hablar? ¿Qué saben del ABPRO, o el aprendizaje basado en problemas? Me También parece que está son Dios. como situaciones donde es como un problema matemático en realidad, al parecer, donde se proponen situaciones que el niño tiene que ser capaz, o no es que tiene, pero sí tiene la posibilidad de poder desarrollar habilidades de razonamiento, de comprensión de las circunstancias y encontrar una solución, una posible solución. Eso creo yo, sí. De hecho, sí, esa es la base, pero ojo que no solo se limita a matemáticas, es para todo contexto. Por ejemplo, la idea es que el problema sea cercano a la realidad, ¿ya? Por ejemplo, y puede ser un niño de su edad, Pedrito tiene 7 años, no sé, y le pasó tal cosa. ¿Cómo lo ayudaríamos? ¿Cómo ayudaríamos a Pedrito? Tienen que ser situaciones cotidianas, donde el niño se siente identificado y considere que puede darle una respuesta, por ejemplo, al problema. Muchas veces pasa, de hecho, en internet, si ustedes buscan, está el juego del Doctor House. Muchas veces pasa que se les dan pistas o se les dan datos, todas las clases.
por ejemplo, un trabajo con nota, ¿ya? Pero que se va a ir desarrollando como un proceso. Les doy una pista en la clase para ir, por ejemplo, descubriendo la respuesta o ir complementando el caso y llegar a una respuesta. Pero ojo que cuando el aprendizaje es basado en problemas, no necesariamente tiene una respuesta, puede tener más de una respuesta, que eso es lo interesante del asunto, porque así uno puede ir analizando cómo el estudiante llegó a esa respuesta y por qué esa respuesta, y el estudiante se va interesando porque todas las clases le vamos dando una pista. ¿Por qué aparece, por ejemplo, en internet como ejemplo el juego del Doctor House? Porque utilizaron un juego similar para estudiantes de medicina, y en cuanto a los casos clínicos, todas las semanas le iban dando datos. Por ejemplo, es importante saber que el paciente consumía alcohol todos los fines de semana, y eso nos puede ayudar a saber qué enfermedad tenía. Era como un ejemplo. Pero así nosotros podemos ir interesando al estudiante. También está el aprendizaje basado en proyectos. Está el ABP, en realidad el problema es ABP y el proyecto es ABPRO. Y es que el estudiante genera un proyecto que sea también gradual y que también puede ser a partir de ciertos datos dados. ¿Qué hace? Genera mayor atención en el estudiante clase a clase. Y si se trata de un caso, por ejemplo, tal vez muy cercano a la realidad o que les genera empatía, se van interesando y les va gustando. Búsqueda de información, a pesar de que suena como bastante superficial, también le ayuda a centrar la atención. Búsqueda de información, por ejemplo, que sea fija y en base a ciertos parámetros. Estudios de casos. Los casos también le ayuda a sentir empatía, casos que sean también reales, o más que nada reales que les puedan ocurrir. Argumento y refutación. Por ejemplo, que me expliquen el porqué de su respuesta. De repente, el plantear problemas que no tengan solo una sola respuesta, no, es bueno. ¿Por qué? Porque si llegan a diferentes respuestas, ellos tienen que verbalizar el por qué llegaron a esa respuesta y no a la otra del compañero. Y eso genera que desarrollen diferentes habilidades, no solo comunicativas, también van generando el tema de la autoestima académica. Y bueno, por eso la diversidad y la variedad de las clases es sumamente importante, sobre todo en lo online, porque así ponemos en marcha diferentes procesos mentales y movemos diferentes partes del cerebro. Presentar tareas que sean variados formatos, por ejemplo, verdadero y falso. De repente poner incluso una lámina cuando estamos haciendo clase de verdadero y falso, le ayudamos a movilizar diferentes partes del cerebro, la atención, estamos viendo algo. Por ejemplo, hoy en día está el Kahoot, pero obviamente nos limitamos a que tengan el programa y que sepan utilizarlo. ¿Conocen el Kahoot? A ver si mañana tenemos un Sí. tiempo y lo utilizamos. ¿Fernanda? Sí, yo lo conozco. Es como ¿Y qué le súper parece el Kahoot? pregunta y tienen alternativas. ¿Y qué le Es parece? buena. Sí, Es bien encuentro entretenido. bien, sí. Tienen puntaje también. Quien Sí, contesta más rápido, si no me equivoco. sí, dan puntajes por contestar bien y contestar más rápido. Por ejemplo, existe la plataforma que se llama Kahoot. No me acuerdo si es Kahoot. Bueno, ahí mañana lo voy a buscar y les voy a explicar. Ustedes ingresan a la plataforma y hacen una cantidad de preguntas. Por ejemplo, voy a hacer 10 preguntas, ¿ya? Pero lo que nos limitamos, bueno, como son clases online, tanto en algún dispositivos tecnológicos, tienen que entrar a Kahoot y les aparece un número que ustedes tienen que dar. Ingresan con el número y tienen acceso a las preguntas. Y los estudiantes van marcando las respuestas. Por ejemplo, aparece la pregunta, marcan la respuesta. Y el que contesta más rápido le dan un puntaje y mejor. Y van compitiendo y es sumamente entretenido, porque así les ayuda a prestarle atención. De hecho, si ustedes quieren, así como para uso cotidiano, hay Kahoot de todo. Hay Kahoot, por ejemplo, de superhéroes, de Disney, de películas. De hecho, a mis estudiantes, que eran un poquito más grandes, ocupaban alguno el Kahoot con su familia. Por ejemplo, ya jugaban Kahoot porque son trivias que uno puede jugar desde el celular o desde un computador y es bien entretenido, fíjense. En esta aplicación uno puede crear las preguntas, ¿o no? Sí, uno crea las preguntas. Eso es De hecho, súper- hay bases de datos con preguntas sobre diferentes temáticas también. Uno las puede utilizar, las puede ir modificando. O si no, uno puede crearlas y les puede poner imágenes y cosas por el estilo, y es bien Lo entretenido. utilicé con unos alumnos y estos se conectan desde su celular, los niños. Sí, puede ser desde el celular o desde el computador. Celular. Sí. Ya, sí, lo jugué.
Sí, es bien entretenido y tiene una musiquita Muy también bueno. bastante interesante. Y el tema de los puntajes, van compitiendo, es lo entretenido. Pero, por ejemplo, todo ese tipo de herramientas nos puede servir para que los estudiantes presten mayor atención, aprendan al tema de la respuesta en un tiempo determinado. Por ejemplo, hacer pruebas de aplicación, hacer cosas que sean cortitas, nos van ayudando de a poco a desarrollar cognitivamente a nuestros estudiantes, o también para ver el nivel en el que se encuentran, ¿ya? No necesariamente para desarrollar algo, de repente yo quiero saber el nivel de atención en el que están, el de comprensión, y puedo hacer una actividad cortita, por ejemplo, algo que aparezca ahí. Es que, por ejemplo, lo bueno de algunas aplicaciones como el Kahoot, que yo después de haber utilizado el Kahoot, por ejemplo, con los estudiantes, puedo sacar las estadísticas de las respuestas. Por ejemplo, puedo decir, Juanito se equivocó en 5, y hay que poner atención en esto, ¿se entiende, no? Eso también para poder ir viendo cómo van, si van aprendiendo, etcétera, etcétera.